Bueno, pues vamos a hablar hoy de cómo le fue a México, cómo, cómo nos fue a los mexicanos después de la elección presidencial del día 1 de julio. Ha habido una importante polémica, ha habido una importante posición de todos los medios de comunicación, de la ciudadanía en general, de los analistas políticos, en torno a qué fue lo que pasó en la elección del pasado domingo, de hace ya 15 días. ¿Qué? Vamos a iniciar ya esta presentación. Vamos a ver qué fue lo que se eligió. Elegimos al presidente de la República, elegimos en México a la renovación del Congreso Federal, no solamente de la Cámara de Diputados, sino del Senado. Se eligieron 6 gobernadores: Yucatán, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Morelos y Chiapas. Se eligió un jefe de gobierno que es, eh, vamos a llamar, la, la, la parte más similar a un gobernador, solamente que es de la Ciudad de México y bajo algunas otras circunstancias legales. Elegimos en el Distrito Federal 16 jefes delegacionales, lo que podríamos entender como los 16 alcaldes que administran las diferentes demarcaciones políticas de la Ciudad de México. Elegimos 875 presidentes municipales y se repitió la elección municipal en Morelia, Michoacán, que había sido anulada meses antes. Entonces fueron 876 presidentes municipales. Y además renovamos el Congreso, varios congresos locales en varios estados, y tuvimos ahora una nueva radiografía, una nueva distribución de la situación de los congresos locales con la elección de 581 diputados locales. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó en México. Tenemos a 4 grandes fuerzas, 4 grandes partidos o coaliciones que se unieron entre sí para postular a sus candidatos a la presidencia. Tenemos al Partido Acción Nacional, que es el partido que gobernará hasta el día 30 de noviembre, cuyo presidente encabeza en este momento el gobierno, que es en este caso Felipe Calderón. Y vamos a analizar la situación de Acción Nacional. Acción Nacional, como ustedes saben, es un partido que se ha caracterizado por tener una ideología de centro derecha. Hay gente que incluso lo ubica como un partido de total derecha. Sin embargo, los analistas han determinado, y yo comparto esa visión, de que es un partido de centro derecha porque tiene algunas visiones bastante más flexibles en algunos temas que la derecha no podría tenerlos. La presencia de Acción Nacional es que cuenta con 142 diputados federales, de 500. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, tiene una fortaleza de 142 diputados, cuenta con prácticamente el 40% de las posiciones y de los asientos en el Senado de la República, 50 de 128, gobierna en 9 estados, o gobernaba en 9 estados, 3 de ellos en coalición con el PRD. Y bueno, postula como candidata a la ex secretaria, la ex ministro de primero Desarrollo Social, luego ex ministro de Educación Pública, es Josefina Vázquez Mota, después de una contienda interna complicada, donde ella no estaba en los ánimos del presidente Calderón, y ella, a contracorriente, en contra de todos los pronósticos que veían a Ernesto Cordero como el candidato presidencial de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota se posiciona y logra esta candidatura con alrededor del 50 y tanto, 55% de la votación de los panistas, de la gente afiliada a ese partido. Sin embargo, yo quiero decirles que
es una candidata que aparentemente llega fortalecida después de un proceso democrático. Es un proceso que a todas luces se veía que en caso de no serlo podría ser manipulado a favor del candidato Cordero, y aunque hubo intentos de hacerlo, Josefina se posiciona como una candidata que llega a esa posición aún en contra de las decisiones presidenciales, de los intereses presidenciales, y ella se posiciona en una estructura, en un partido totalmente dominado por la gente del presidente Calderón. Situación que en base a los resultados podríamos generar algunas especulaciones. Sin embargo, a mí me permiten por lo menos dejar en la mesa que esta situación de tener en contra al equipo más cercano del presidente de la República pudo haber generado algunas situaciones de falta de apoyo, falta de respaldo de la propia militancia y de las propias dirigencias de Acción Nacional en los estados. Otro candidato, otra coalición, es la coalición Compromiso por México. La coalición Compromiso por México está encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, el partido que estuvo en México gobernando 70 años en este país, y cuenta con el apoyo de su más leal aliado, que es en este caso el Partido Verde Ecologista, que es un partido pequeño, es un partido que data de la década de los 90, pero que ha tenido una importante posición en el Congreso, en algunos estados, y que ya empieza a fijar algunos temas en la agenda. Desgraciadamente, este partido ha sido un partido que ha estado muy cerca de las decisiones del poder. Sin embargo, desgraciadamente lo digo así, es un partido que no ha logrado conectar lo que podría ofrecer un partido moderno verde, ¿no? Como algún partido europeo, ¿no? De este corte, y pues ha sido un partido que ha sabido manejar su minoría, ha sabido manejar su fuerza, sus acuerdos, sobre todo con el PRI, y es un partido que le ayuda al PRI a postular a Enrique Peña Nieto, que es un candidato que llega fuerte, que llega a pesar de tener un partido, un partido que no está en el poder, pero pues Enrique Peña Nieto llega prácticamente sin rival. De hecho ni siquiera existe una contienda interna como tal. Por ahí se dejan ver las intenciones del senador Manlio Fabio Beltrones por competir por esta carrera, pero yo creo que muy a tiempo se da cuenta que no tiene posibilidad alguna de arrebatarle al entonces gobernador del Estado de México la posibilidad de ser el candidato a la presidencia. Peña Nieto llega con algunos señalamientos de ser el candidato favorito de las televisoras, de las dos televisoras más importantes de este país, que son Televisa y Televisión Azteca, y además llega pues con un fuerte respaldo de la mayoría de los gobernadores de este país, y empieza a posicionarse de manera importante prácticamente desde el año 2005, que es cuando él, 2006, perdón, cuando él asume la titularidad del gobierno del Estado de México, y que le genera a él una posibilidad muy importante de proyección nacional e internacional. Como ustedes pueden ver, el PRI, a pesar de que en el 2006 pierde la presidencia de la República con su candidato Roberto Madrazo, después de una descomposición generalizada en este partido por el rompimiento que se da con el Baester Gordillo, que incluso termina por ser expulsada de ese partido, yo les quiero decir que en las elecciones intermedias del 2009, cuando se lleva a cabo la renovación del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, el PRI logra tener hasta 264 diputados con el Partido Verde. El PRI como tal tiene alrededor de 240, 230 y tantos diputados, y con el Partido Verde logra ya la mayoría absoluta en el Congreso Federal.
Tiene 41 senadores de 128, tiene también una importante presencia en la Cámara de Senadores. Sin embargo, en la Cámara de Senadores, como la renovación es sexenal, no puede en este momento decirse que tenga la mayoría en el 2009, porque no existe una elección de senadores, y pues tiene 20 de 32 estados que le permiten tener una agenda muy clara de acercamiento a la población y además de un manejo bastante importante de recursos, no solamente económicos, sino humanos, de logística, etcétera. Por otro lado, tenemos al candidato Andrés Manuel López Obrador, que llega, el cual, a mí, perdón, se me pasó decir que en el caso del PRI es un partido considerado de tendencia de centro, y en el caso del Partido Verde sí, es un partido que ha tendido más hacia algunas ideologías más cargadas hacia la derecha, ¿no? Sin embargo, yo podría hablar de que tanto el PRI como el Partido Verde han mantenido una posición centro-derecha, a pesar de que esto lo estoy hablando en los hechos, porque a pesar de que la tendencia ideológica priista tiende a ser de centro, un poquito sesgado hacia la izquierda, pero en los últimos años hemos notado un posicionamiento más hacia el centro, y con el Partido Verde, bueno, se va un poquito a la derecha esta visión que tenemos del PRI. En el caso del candidato López Obrador, bueno, pues los partidos que lo postulan pues son partidos plenamente identificados con la izquierda. El candidato López Obrador es un candidato que tiene una posición de una izquierda muy clara, una izquierda muy a la mexicana, y la presencia que tienen en el año 2009 los diputados son 83, logran en el 2006 33 senadores, tienen 6 de 32 estados, 3 de ellos trabajándolos con coaliciones ahí a veces criticadas con la Acción Nacional. Y pues Andrés Manuel López Obrador llega como candidato de las izquierdas, a pesar de contar con un importante rechazo al interior del PRD, mucho más empujado, mucho más perfilado por parte del PT y del Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Y bueno, pues decirles que en el caso de López Obrador se logra ahí tener alguna posición importante de negociación al interior del PRD, se postula como candidato, y a pesar de tener muchos negativos por el tema del no reconocimiento del triunfo de Calderón en el 2006, se genera la posibilidad de que este candidato no llegue a crecer y que no le permita a la izquierda mexicana a tener una posibilidad real de triunfo, ¿no? Y por otro lado, después de que no prospera una coalición entre el PRI, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, muy identificado con la profesora Elbaster Gordillo. Elbaster Gordillo era priista hasta hace unos años, y ahora Elbaster Gordillo es pues digamos, dirigente vitalicia del sindicato magisterial, del sindicato de maestros, que además es el primer sindicato en el país con un poder impresionante económico, político y de negociación con todos y cada uno de los actores. En el caso del Partido Nueva Alianza, postula a Gabriel Cuadri, que es un economista, es un estudioso, es una persona que viene más del sector tanto académico como a lo mejor identificado incluso con alguna parte del sector empresarial y de los intelectuales. Y viene Gabriel Cuadri, pues a pesar de que nadie en México lo conocía, viene Gabriel Cuadri un poquito a revolucionar esta forma de hacer campaña. Trae una estrategia muy criticada, pero a la vez muy, muy inteligente en cuanto al manejo de los medios de comunicación, del discurso, de su forma de expresarse. Y bueno, y tomando en cuenta que pues solamente tiene 8 de 500 diputados,
tienen un senador y no gobiernan en ningún estado, a excepción de algunas alianzas coyunturales que se han llevado en algunos estados, como lo es en Puebla, por ejemplo, donde Nueva Alianza compite con el candidato común del PAN y del PRD, Rafael Moreno Valle. Sin embargo, no podemos considerar que el partido Nueva Alianza tenga una presencia específica en algún estado como gobierno, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora. ¿Cuánto nos costaron a los mexicanos las campañas? Según datos del Instituto Federal Electoral, les quiero comentar que esta presentación la pongo en dólares porque el centro de marketing político en la red, a quien por falta de cortesía se me pasó a agradecerles la oportunidad de estar, de invitarme a esta ponencia, y quiero agradecerlo por este medio a Daniel y a Melanie, a ti, David, también agradecerte la presentación. Y quiero decirles que se hizo la conversión en dólares debido a la sede del centro, que es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos analizar que cuánto se llega a manejar en México en cuanto al costo de las campañas. Tenemos que alrededor de 32 millones de dólares en gastos de campaña se le otorgan a Acción Nacional, más de 50 millones de dólares a la alianza PRI Verde, y bueno, y a la alianza del PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, que es la izquierda, pues le significan también más de 30 millones de dólares, ¿no? Ya nos dimos cuenta también que el estar trabajando con partidos pequeños, como es el caso de Nueva Alianza, bueno, pues resulta tener ahí una interesante cifra, y ahora nos podemos explicar por qué existe esa intención de fortalecer a los partidos pequeños, porque son partidos que, además de tener alguna presencia, aunque menor en el Congreso, pero pueden tener un manejo muy importante en cuanto a recursos. Estamos hablando, si la memoria matemática no me falla, pues alrededor de 110 millones de pesos, que no son nada malos para un partido tan pequeño como es el caso de Nueva Alianza, ¿no? Estamos tomando aquí en cuenta que son alrededor de 13.20 es el tipo de cambio que estamos aplicando, que es el tipo de cambio promedio de estos últimos días. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a ver cómo votamos los mexicanos. Vamos a darnos cuenta que pues el partido en el gobierno, Acción Nacional, logra escasamente el 26% de la población, el 26% de la votación, cuando en el año 2006 venía una votación sí cerrada, pero de ventaja de más del 30% que le permitió ganar la presidencia. Hoy Acción Nacional baja su cantidad de votos alrededor de 2,5, 3 millones de votos en comparación al 2006. Vemos a un PRI Verde muy repuesto, un PRI Verde que logra prácticamente, alguien hablaba de la meta priista de los 20 millones de votos. Hoy vemos que la meta estuvo cercana, le faltaron alrededor de 780,000 votos para poder lograr los 20 millones de votos, votación que ningún presidente, ningún candidato en los mejores tiempos, incluso del PRI, había logrado. Y bueno, vemos a un López Obrador, vemos a un candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de todos los pronósticos, a pesar de que en o en la mayoría de los sondeos de opinión hablábamos de que no podría llegar a una votación importante, López Obrador obtiene prácticamente 16 millones de votos. También una cifra totalmente histórica para la izquierda. Y bueno, Gabriel Cuadri logra 1,150,000 votos, que le permite tener más del 2% requerido por la ley para mantener el registro como partido. Y bueno, pues logra obtener esa votación.
tenemos un total de 45 millones de votos. Sin embargo, la cifra global nos vota una votación cercana a los 50 millones de votos, principalmente por también mucho voto no registrado y mucho voto anulado, que también es un tema que tenemos en la mesa para el análisis. Vamos a ver la distribución del voto por estado. Aquí vamos a analizar. Ustedes pueden ver en el mapa de la República Mexicana que estamos presentando, aquí podemos ver cómo se distribuye ahora la votación de los tres principales partidos. Históricamente, para los que somos mexicanos, que yo veo aquí muchos en la sala, históricamente en la década de los 90, Acción Nacional logra un importante caudal de votos y de poderío en la zona norte, centro-norte del país. Y ahorita podemos ver que traemos una franja muy, muy importante hacia el occidente y el norte del país, donde prácticamente se le borra Acción Nacional. Salvo algunos casos, vemos alguna presencia de Acción Nacional aún en los estados gobernados. Acción Nacional, que gobierna en 8 o 9 estados de la República, solamente su candidata logra triunfar en uno de los estados, que es Guanajuato. Y hasta eso por un margen muy, muy estrecho. Sin embargo, podemos ver cómo también en el centro, empezando desde el estado el Distrito Federal, podemos ver que Morelos, el Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, obviamente en Tabasco y en Quintana Roo, podemos observar que las izquierdas, el candidato López Obrador, tiene unas importantes triunfos, tiene importantes avances, y vemos que Acción Nacional tiene ahora algunos triunfos en estados como Tamaulipas, como Nuevo León y como Veracruz. Aquí yo quiero dejar en la mesa del análisis alguna experiencia que espero que la podamos discutir en la sesión de preguntas y respuestas. Misteriosamente, casualmente, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León son estados donde hay una importante presencia del crimen organizado. Son estados donde hemos tenido situaciones de matanzas, donde hemos tenido situaciones muy complicadas entre cárteles, y donde además el gobierno federal y el presidente Calderón han entablado una estrategia de combate al crimen organizado, pero que ha generado una cantidad muy importante de caídos. No solamente miembros de las Fuerzas Armadas y de las guardias de la policía, sino que principalmente de gente civil, de gente inocente, de gente que ha estado en el intercambio de balazos por alguna circunstancia totalmente fortuita. Pero vemos que es muy interesante ver que en estos estados, que además los tres estados, tanto Veracruz como Tamaulipas y como Nuevo León, son estados gobernados por el PRI. Son estados gobernados por el PRI. En Nuevo León, por ejemplo, hemos tenido algunas malas experiencias con el tema del crimen organizado. En Tamaulipas, bueno, ¿qué les puedo decir? Que hace 2 años al virtual gobernador Torre Cantú fue asesinado a 3 o 4 días antes de la elección. En Veracruz, bueno, es común todavía encontrar la plaza difícil por la cantidad de muertos. Ha habido muertos en pleno Boca del Río, en el pleno puerto de Veracruz. Y bueno, aquí una reflexión que dejo en la mesa es: ¿por qué está ganando Acción Nacional en esos estados? Además, tomando en cuenta que la candidata Josefina Vázquez Mota no generaba
una fortaleza importante para el partido, tomando en cuenta todos los sondeos de opinión. Sin embargo, la gente, aún con esa situación, decide y vota en favor de Vázquez Mota, y aquí podemos encontrar que pudo haber sido la aprobación a la estrategia de seguridad del gobierno federal, o el rechazo absoluto a la forma de gobernar en esos estados donde en algunos casos se ha hablado de la posibilidad de que haya ahí alguna tolerancia de los gobiernos hacia el crimen organizado. Es muy, muy interesante esta reflexión, yo la dejo en la mesa, creo que vale la pena que la comentemos, porque dentro de todo el mapa que nos ofrece esta elección del 1 de julio, yo creo que el hecho de que salten esos estados donde hay una marcada actividad del narcotráfico debe de dejarnos un poquito para la reflexión y para tratar de analizar. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a encontrar el Congreso Federal para esta próxima legislatura. Les quiero decir que esta lámina que nos ofrece el periódico El Universal está basada sí en datos oficiales, pero la asignación de las diputaciones de representación proporcional o plurinominales, que son las diputaciones que se asignan a los partidos por el porcentaje de votos obtenido, no lo ha podido el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es el organismo que regula y organiza las elecciones en México. El IFE no ha dado la cantidad exacta de congresistas, de diputados y de senadores que ingresarán a las cámaras, debido a que existen varios procesos en las impugnaciones, en las resoluciones que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hasta entonces podremos nosotros tener con exactitud los datos de la integración de las cámaras. Sin embargo, esta proyección preliminar está muy cercana a la realidad, a la situación de cómo va a quedar integradas las cámaras. Podemos ver que en algunos casos, si el PRI, estamos viendo en la lámina que podrá contar con 207 diputados, seguramente a la hora que el Tribunal Electoral haga los fallos correspondientes y el IFE asigne las diputaciones de representación proporcional, seguramente podrá conservar los 207, podrá tener uno más o uno menos, pero no va a haber una variación importante. En este caso les quiero decir que el PRI va a tener 207 diputados. El Partido Verde va a tener 33. El PAN, si ustedes suman 207 más 33, no va a obtener los 250 más 1 necesarios para tener la mayoría en el Congreso. ¿Sale? Acción Nacional tendrá 114 diputados, igual la variación será mínima. El PRD tendrá 101 diputados, que es la izquierda, el PT 19 y el Movimiento Ciudadano 16. Pero aquí el dato que nos debe de interesar es la importancia que en esta legislatura cobrará la Nueva Alianza. Si ustedes observan matemáticamente, si sumamos los 207 votos del PRI, más los 33 del Partido Verde y los 10 del PANAL, nos dan los 250 votos, que por lo menos son la mitad de los diputados. Y tomando en cuenta la posibilidad que siempre llega a pasar en las integraciones de las legislaturas y de las fracciones parlamentarias, que algún diputado del PAN llegara a tener alguna diferencia con su partido, algún diputado del PRD o de el propio Nueva Alianza, el PRI podrá estar teniendo el apoyo de esos diputados independientes y pudieran de esa forma obtener la mayoría absoluta en el Congreso. En el caso de los senadores, es también, aunque el PRI va a tener los 52 senadores, estos 52 senadores no son la mayoría absoluta, sin embargo son la primera minoría en el Senado, y evidentemente para tener
las reformas que el país requiera y las reformas que tanto el Ejecutivo como el Legislativo propongan, forzosamente el PRI requerirá del apoyo pues de Nueva Alianza, que podrá tener un senador de manera preliminar, del Partido Verde, que bueno, va a tener 9 senadores, y irremediablemente va a tener que buscar el apoyo tanto de Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática y los demás partidos pequeños que han apoyado a la izquierda mexicana. Sin embargo, bueno, podremos ver precisamente que el PRI, el candidato Peña Nieto, en caso de concretarse la declaratoria de presidente electo y en su caso de presidente de la República para el siguiente periodo, vamos a encontrar que en el caso del gobierno federal que él encabece, requerirá de una excelente estrategia de cabildeo en el legislativo para poder echar a andar las reformas que tanto necesitan este país. Aquí podemos ver una evolución a manera de ejemplo de la Cámara de Senadores. Mientras que en el año 2000 el PRI tenía 64, hoy va a tener 57 senadores. Ustedes me van a preguntar, ustedes me van a decir, ¿por qué entonces si en el año 2000 el PRI no gana, en el año 2000 gana un partido distinto, que en este caso fue Acción Nacional con Vicente Fox, ¿por qué en el año 2012, cuando el PRI logra el triunfo en las urnas, ¿a qué se debe? ¿Cómo nos vamos a explicar el hecho de que no cuente con la mayoría de los senadores o de los estados que podría haber ganado el candidato Peña Nieto? Aquí resulta que a la hora de que los partidos políticos registraron sus coaliciones, en el caso de la izquierda se llevó a cabo una coalición total. Es decir, los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, del PT y del Movimiento Ciudadano fueron los mismos en todo el país. Sin embargo, en el caso del PRI, en el caso del PRI y del Verde Ecologista, fue la coalición parcial. Es decir, en una cantidad importante en 199 distritos, el PRI jugó con el Partido Verde. Y en los demás distritos el PRI jugó solo y el Partido Verde jugó solo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se lleva a cabo la votación, la gente que tiene la intención de votar por Peña Nieto pudo cruzar su boleta por el PRI y por el Partido Verde. Mucha gente votó así, votó PRI y votó Partido Verde. En el caso de los senadores, la gente y de los diputados, mucha gente no leyó así. Mucha gente no leyó que el candidato al Senado era distinto que el candidato a diputado. Entonces, la gente volvió a votar PRI verde. Y en la elección de diputados igual. Entonces, aquí el afectado es el PRI. Porque en el caso del PRD no importaba votar por el PRD, por el PT, por Convergencia, por los tres, o votar PRD Movimiento Ciudadano, o votar PRD PT, porque eran el mismo candidato a senador, el mismo candidato a diputado y el mismo candidato a la presidencia. Sin embargo, en el PRI se genera esta confusión y obtiene el PRI una presencia más baja tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sumado a eso, bueno, tenemos casos como casos muy claros donde en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, donde lanzan a un exgobernador como candidato a senador, donde evidentemente hay un desgaste importante de ese partido, y bueno, el PRI no gana, ¿no? O por ejemplo, en el estado del sur del país, en Oaxaca, un estado importante para el priismo, lanzan a un candidato que ha sido en el 2010, pierde la elección de gobernador contra el candidato de la oposición, Gabino Cue, y me está diciendo que se fue la señal. ¿Todos me escuchan bien?
¿Sí? Ok. Es que vi que aquí alguien puso que se ha habido la señal. Entonces por eso ya lo que dije, mejor pregunto. En el caso de Oaxaca, bueno, el PRI se equivoca, vuelven a lanzar como candidato a senador al candidato que había perdido en la elección de gobernador, y bueno, pues ahora vuelven a perder esta elección y vuelven a perder los candidatos a diputados, y se genera una coyuntura importante donde tendremos que analizar, y el PRI tendrá que hacer una revisión importante en la postulación de candidatos y en la revisión de sus estructuras, porque pues mantienen un desgaste importante, ¿no? Que aunque también ese desgaste se mantiene en los demás partidos, fue muy notorio la disminución en la presencia del PRI en las cámaras y en las legislaturas que vienen iniciando. Y bueno, en las elecciones locales de los estados, bueno, aquí haremos solamente una presentación muy escueta de lo que son los estados, porque pues por cuestiones de tiempo se nos va a complicar. Yo aquí creo que sería muy bueno que hiciéramos nuestros comentarios, pero en Chiapas gobernaba el PRD a través del gobernador Sabines. Esta vez el PRI, aquí sí el PRI es muy inteligente, porque el PRI sabe que como partido no tiene a un candidato fuerte, a un candidato que le pueda ganar a alguien que estratégicamente puede ser más tendiente hacia la izquierda, y aquí se hace llegar de un candidato que viene del Partido Verde, que es el partido aliado del PRI. Viene del Partido Verde Manuel Velasco, que es un candidato a senador, yo creo que va a ser el gobernador más joven de la historia. Manuel Velasco, ojalá alguien me pueda corregir, pero Manuel Velasco no tiene ni siquiera 34 años, 34 tendrá, y hoy pues Manuel va a ser gobernador de 32 años, me está diciendo Juan Alberto Magaña que tiene, Manuel Velasco. Y bueno, Manuel va a ser gobernador de Chiapas, pero no gobernador del PRI, sino que va a ser un gobernador del Partido Verde. Sin embargo, bueno, lo postula el PRI, y encontramos que esta persona es un candidato que trae un arraigo importante, porque incluso el PRI obtiene, el Partido Verde obtiene más votos que el PRI en Chiapas. Yucatán, no hubo ninguna sorpresa. Gobernaba el PRI, vuelve a gobernar el PRI, la presencia sigue importante del PRI. Sin embargo, el PAN mantiene... mira, aquí me están corrigiendo, Omar Conde me está diciendo que el gobernador más joven de la historia fue Pedro Joaquín Codwell, a los 29 años. Ofrezco una disculpa. Gracias por el dato. En el caso de Yucatán, vemos que el PAN gana donde era normalmente una bastión, pero pues solamente logra triunfar en Mérida. Jalisco, aquí es un tema súper interesante. En Jalisco podemos encontrar que el PAN gobernaba desde el año 95. Desde el año 95 el PAN gobernaba, tuvo interesantes gobiernos, como fue el caso de Alberto Cárdenas, donde normalmente el PAN en ese sexenio fue reconocido como un gobierno fuerte, como un gobierno que logró aportarle a Jalisco. Y bueno, la continuidad se estuvo dando en ese estado, y fue muy interesante ver esta elección, porque Aristóteles Sandoval, que era hasta hace unos meses el alcalde de Guadalajara, pues logra obtener una victoria holgada. Pero lo más interesante es que esta victoria, dije la palabra holgada, no fue holgada, fue una victoria contundente, porque el candidato Alfaro, de apellido Alfaro, del PRD, no miento, de Partido Convergencia, el Partido Movimiento Ciudadano, logra tener una presencia muy fuerte, muy sólida, y deja a Acción Nacional en tercer lugar, cuando históricamente Acción Nacional gobernaba, y por amplio margen,
en Jalisco, ahora vemos que en ese estado no solamente pierde la elección, sino que lo mandan al tercer lugar de las posiciones. Pero otra cosa súper importante es que un candidato postulado por un partido de izquierda, que en este caso fue el Movimiento Ciudadano, logra tener en un estado como Jalisco, que es un estado de amplia eh, de trayectoria industrial, de amplia influencia industrial y empresarial, logra un partido de izquierda postulando a Enrique Alfaro tener un segundo lugar muy decoroso para la izquierda mexicana. Eh, yo les puedo decir que a lo mejor un error que tuvo la izquierda en ese estado fue no lograr que el PRD también postulara a Enrique Alfaro, pero si lo hubiera hecho seguramente habríamos tenido gobernador, habríamos tenido una elección muchísimo más cerrada en Jalisco. ¿Qué más? Seguimos con Morelos. En Morelos tenemos que desde el año 2000 gobernaba Acción Nacional, gobernaba con, a ver, platícame quién era el gobernador en el 2000. Sergio Estrada Cajigal. Era el gobernador que estaba en Morelos desde Acción Nacional desde el año 2000. Una importante fuerza en Cuernavaca, un avance importante en la zona conurbada de Cuernavaca, el PRD con una presencia muy limitada. Siempre ha competido el PRD de manera digna, pero difícil para triunfar, con una clara fortaleza más hacia el rumbo de Cuautla. Y encontramos a un PRI pues, que se lanza a un líder campesino acusado de manera reiterada de corrupción, de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, y el PRD presenta a un candidato a senador, un candidato que era senador, que se llama Graco Ramírez, el cual es un candidato que ofrece, oigan, ya estoy viendo que aquí en el chat ya estamos peleando por a ver quién era el gobernador más joven de la historia de este país. Estamos viendo que Omar nos corrige que Pedro Joaquín fue gobernador no a los 29 sino a los 31, y luego de ahí me dice Rodrigo Bustamante que fue Biebrich en Sonora, y bueno, también ya Borja de Quintana Roo. Bueno, vamos a dejarlo en que Manuel Velasco es un gobernador muy joven y va a ser el gobernador más joven que tenga este país en este momento. Pero bueno, vemos, regresando al tema de Morelos, pues un candidato, Graco Ramírez, con una importante presencia, es un senador que no había tenido una línea hacia la corriente que representa López Obrador dentro del PRD, ha sido un senador, un político más mesurado, ha sido un dirigente partidista de más conciliación, y bueno, la elección en algún momento se cierra, Graco va avanzando de una forma muy importante y deja atrás el candidato del PRI, y el candidato del PAN, Adrián Rivera, bueno, se queda en porcentajes menores al 20%, en un estado donde había un gobierno de Acción Nacional, y teníamos que además Adrián había sido ya diputado federal, había sido senador, había sido alcalde de Cuernavaca, y ni así logran Acción Nacional repetir en este estado. Evidentemente, pues sobra decirlo, pero López Obrador gana de manera cómoda en el estado de Morelos. Guanajuato, este estado nos representa algo muy importante. Guanajuato ha sido gobernado por Acción Nacional desde el año 91, con la famosa concertación que nos han platicado muchas veces cuando se le critica a los tratos que ha tenido a Acción Nacional hacia con el PRI, con Carlos Medina Plasencia. Carlos Medina Plasencia había sido alcalde de León, un buen alcalde, fue un buen gobernador. De ahí, con todo lo que pueda platicarse
sobre Vicente Fox. Bueno, hay datos, hay estadísticas donde Vicente Fox es un buen gobernador de Guanajuato. Y bueno, se van generando muchos años de gobiernos panistas, de una importante presencia de Acción Nacional desde hace más de 20 años, e incluso en León, por ejemplo, donde el PAN era prácticamente inamovible. En las elecciones del año 2000, 2003, 2006 y 2009, de los 14 distritos federales, el PRI gana 0 de 14. Y en esta ocasión vemos que Guanajuato, con su candidato Juan Ignacio Torres Landa, logra estar por debajo del candidato panista Miguel Márquez por a lo mejor 3 o 4 puntos de diferencia, y en el caso de Enrique Peña Nieto, eh, alrededor de 30 a 40 mil votos menos que Josefina Vázquez Mota en Guanajuato. Yo les quiero decir que eh, el PRI en el año 2006 aportó 340 mil votos a la cuenta nacional del PRI, y hoy en Guanajuato el PRI logra aportar a la cuenta nacional de la candidatura de Peña Nieto alrededor de 950 mil votos, lo que quiere decir que prácticamente triplicó su presencia y fue el cuarto estado que más votos le dio al candidato Peña Nieto. Sin embargo, no le alcanza para ganar la, la gubernatura. Su presencia en el Congreso local ya es una presencia que, si no logra la mayoría, sí obtiene 4, me parece que 4 distritos en el estado, logra 7 diputaciones de 14 federales, y deja a un PRI con una posición muy importante porque reafirma el triunfo en Guanajuato capital, gana Silao, gana Dolores Hidalgo, gana San Miguel de Allende, y además recupera León con una candidata mujer que obtiene una votación importante en León, gana León y el PRI vuelve a revivir en Guanajuato. Yo les quiero decir que en el caso del estado de Guanajuato, es un estado donde el PRI tiene un avance importante. Yo calificaría este avance muy por encima de la buena o de la exitosa campaña del candidato del PRI, Peña, o de Juan Ignacio Torres Landa. Yo creo que la debacle de Acción Nacional en Guanajuato tiene que ver en gran medida por el desgaste interno que ha tenido ese partido en Guanajuato, y también por las pugnas que pudieron darse y los movimientos de desgaste en el propio gobierno local de Guanajuato. Guanajuato vale la pena estar muy atento, es un estado muy, muy importante en el país, es un estado que de facto ha sido la cuna de Acción Nacional. Se queda todavía Acción Nacional gobernando, pero entra un gobernador más limitado, un gobernador más con una situación más complicada. En el caso de Tabasco, bueno, ustedes pueden observar ahí que aquí Claudia, que además la quiero saludar. Claudia fue mi compañera en la universidad y la veo que está aquí en la sala. Claudia, que es de Tabasco, leyendo, también nos va a poder platicar. El PRI había gobernado siempre en Tabasco, siempre. Yo revisaba la historia de Tabasco y veía que el PRI ha tenido todo el tiempo presencia en ese estado. Sin embargo, también ha tenido muchos gobernadores interinos. Entonces, eso habla de que ha habido un desgaste muy, muy importante en ese estado. Y bueno, hoy gana el PRD un candidato postulado por la izquierda. No puedo llamarle que sea un candidato de la izquierda porque Arturo Núñez ha sido el 80% de su vida política ha sido militando en el PRI, ha sido secretario de Gobernación, ha estado muy identificado con el régimen del presidente Salinas de Gortari. Y bueno, pues vemos que Tabasco lo gana Arturo Núñez bajo las siglas del PRD, y bueno, yo creo que va a ser muy interesante esta labor, ¿no? Esta labor que va a tener Arturo Núñez. Ya aquí Claudia me está diciendo que sí, que Arturo Núñez
tuvo 33 años de militancia priista. Y no me vas a dejar mentir, Claudia, pero yo creo que Arturo Núñez no tiene ni 3 o 4 años. A lo mejor tiene 5 o 6 años militando en el PRD, pero bueno, todos sabemos que Arturo Núñez, por su sangre, por sus venas corre sangre roja todavía. Bueno, vamos a pasar ahora con el Distrito Federal. El Distrito Federal, bueno, se consolida como una ciudad que milita hacia la izquierda. Ha tenido gobierno desde que la gente ha podido elegir a su jefe de gobierno, lo ha hecho por gobernantes de izquierda, en este caso por Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento por López Obrador, hoy por Marcelo Ebrard, y pues hace unos días ya vimos que el candidato postulado por la izquierda, que es Miguel Mancera, obtiene una votación por encima del 63% de la votación, aún cuando la candidata del PRI era una candidata, Beatriz Paredes, que es una política de carrera en este país, una política que ha sabido tener un movimiento dentro de su partido interesante, también en la administración pública. Y en el caso del PAN, una candidata, Isabel Miranda de Wallace, que lejos de ser panista, pues ha sido una activista social, ha sido una mujer muy reconocida por su valentía en enfrentar ella una investigación sobre el secuestro y asesinato de su hijo. Entonces es una mujer que todo mundo valora su fortaleza, su valentía, pero bueno, Acción Nacional corre con la misma suerte que en el resto del país, otra vez conflictos internos, otra vez malos gobiernos en las delegaciones en donde estaba sirviendo, en la Ciudad de México, una dirigencia muy a modo de los intereses del presidente Calderón, la sobrina, la prima de la esposa del presidente, coordinando a su partido en el Distrito Federal, bajo una lógica 100% patrimonialista, pues genera que sacrifiquen a la señora Wallace, y bueno, un gobierno importante de Marcelo Ebrard, sobre todo en la Ciudad de México, con prácticas más de una izquierda moderna, más de una izquierda en evolución, y bueno, Miguel Mancera logra obtener el triunfo, arrasa obviamente en las diputaciones locales, y en las delegaciones, bueno, obtiene 14 de 16 delegaciones, ¿no? El PRD se logra posicionar ya de manera muy importante en la Ciudad de México. Difícilmente alguien va a poder quitar al PRD en la Ciudad de México. Y bueno, yo espero que el candidato Mancera sea un candidato, un gobernante de esa izquierda moderna. Así parece ser, es un abogado connotado, es una persona que como procurador de justicia del DF tuvo una gestión impecable, una gestión dentro de lo que cabe, de lo que lo permite la propia dinámica de la ciudad. Tuvo una gestión muy aceptable, un tipo muy pulcro, muy modesto, y eso yo creo que va a permitir que el PRD se siga consolidando como una fuerza electoral seria en la Ciudad de México, sobre todo tomando en cuenta que el grupo que encabeza Marcelo Ebrard ha tomado el control de la ciudad y ha tratado de ir evolucionando hacia un gobierno de izquierda moderna, ¿no? Lejos de lo que podría ofrecernos un gobernante, en este caso de la corte más del equipo de Morena, del equipo de López Obrador, donde traen todavía alguna idea más regional, más nacionalista de la forma de hacer gobierno. En el caso de el PRD en la Ciudad de México, yo veo un PRD mucho más modernizado, mucho más de vanguardia, y yo creo que Miguel Mancera le va a dar un liderazgo muy importante a la ciudad y a él como un jefe de gobierno muy muy importante en la última parte de esta elección. Y bueno, ¿qué lecturas tenemos después de conocer este tema? Bueno, tenemos que López Obrador logró captar el voto de los jóvenes, además estos con mayor escolaridad y con tendencias a la izquierda. El joven más informado, el joven que estuvo más pendiente de
los movimientos que se dieron en la campaña, le ayuda a López Obrador. Yo creo que pudo ayudarle mucho más a López Obrador si se hubiera cuidado el tema de la estrategia en el movimiento Yo Soy 132, que lejos de, a mi punto de vista muy personal, que lejos de ayudarle a López Obrador, yo creo que lo perjudica porque no supo el movimiento mostrarse como independiente de la izquierda, y alguna gente, algunos actores de la izquierda de manera perversa hacen notar que el movimiento es un movimiento que está avalado por la izquierda y no se logra realmente que este movimiento gane credibilidad y gane fuerza. Sin embargo, considero que si el movimiento Yo Soy 132 hubiera tenido un planteamiento serio, un planteamiento regulado por académicos, por gente de conocida trayectoria, yo creo que habría tenido una mayor cohesión en cuanto a los círculos de los estudiantes. Recordemos también que este movimiento eh, tiene su origen en una universidad y al final del día solamente el 4.5% de la población entre 18 y 24 años se encuentra en edad universitaria. Entonces el impulso, el manejo que podrían tener en el manejo de ese segmento del electorado podría no ser tan importante. Sin embargo, a través del movimiento mediático que tuvimos, pudimos notar que este movimiento toma fuerza, toma mucha relevancia en la previo ya a los días de la elección. Sin embargo, sí considero que debió de haberse sabido manejar y haberse establecido con total independencia hacia la izquierda, ¿no? Ahora, a mí me da mucha tristeza ver a este movimiento participando en actividades como el tema de los atencos y el Atenco, el movimiento de San Salvador Atenco es un movimiento que, independientemente de la violación que se llevó a cabo a los derechos humanos en el Estado de México, es un tema que también le costó mucho a Enrique Peña Nieto. Bueno, es un movimiento totalmente, a mi punto de vista, identificado con la izquierda. Se empieza a mezclar con el movimiento de los 132. Entonces yo creo que esa parte debió de haberse cuidado, porque el movimiento era un movimiento totalmente sano, pero bueno, todo en esta vida puede pasar y el movimiento no logra, yo creo que el objetivo que era el hecho de generar conciencia ciudadana. En el caso de Peña, bueno, se queda con la votación de la gente de mayor carencia, con la gente que cuenta con educación básica, y avanzó fuertemente en zonas rurales, cosa que en el 2006 no tuvo. En el año 2006, la gente pobre, la gente de las zonas rurales, la gente que está más alejada de los núcleos urbanos, votó por López Obrador. Hoy vota más gente en las ciudades por López Obrador, y el PRI recupera lo que le llamábamos el voto verde, que es el voto proveniente de las zonas rurales. Y Vázquez Mota, bueno, reduce su fuerza incluso en las zonas urbanas, donde históricamente es la bastión de Acción Nacional, pero bueno, sigue manteniendo ahí importante presencia en grandes núcleos urbanos. Sin embargo, bueno, pues ya platicamos acá que pierde León, pierde Guadalajara, mantiene una presencia importante en Monterrey. Sin embargo, yo creo que el PAN mantiene todavía su fortaleza en las zonas urbanas, ¿no? El PAN gobierna 8 estados, pero solo en uno de ellos gana Vázquez Mota. Esto es un tema súper importante porque podemos hablar del desgaste importantísimo que tiene al interior ese partido, sobre todo en los estados donde gobierna, donde pues la lógica nos diría que debería de haber más cohesión, ¿no? Vemos que efectivamente la, la, la fuerza de Acción Nacional en los estados donde gobierna genera mucho más pugna, mucho más rebatinga. Solamente logra ganar en Guanajuato. Ya lo platicábamos que logra Guanajuato, pero con una diferencia mínima en cuanto al candidato Peña.
El PRI refrenda el triunfo en Morelia, que era una elección que estaba pendiente por realizarse porque fue anulada hace algunos meses, y eh, gana León después de más de 20 años de ausencia, retiene Guadalajara y Cuernavaca y mantiene una importante presencia, como ya lo vimos, en el Congreso y en las gobernaturas. El PRD, como lo venimos platicando, y la izquierda, pues retiene por amplio margen la Ciudad de México, recupera Ciudad de Nezahualcóyotl a pesar de que hubo algunos intentos ahí por mover los resultados. Sin embargo, Ciudad de Nezahualcóyotl queda en manos del PRD, es una de las ciudades más grandes en cuanto a población. Desgraciadamente esta ciudad es una ciudad muy grande, es una ciudad periférica a la Ciudad de México, y bueno, mantiene una fortaleza muy importante el candidato López Obrador y el alcalde que logra el triunfo en las pasadas elecciones. Bueno, pues esta es una pequeña plática que tuvimos. Yo estoy muy agradecido con ustedes. Y bueno, no sé, Melanie, si pudiéramos iniciar con el tema de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, ya estoy leyendo algunas de las preguntas. Evidentemente, pues no nos va a dar tiempo de contestar todas, pero vamos a tratar de comentar algunas cosas. Veo que generó mucha polémica el tema del movimiento Yo Soy Ciudadano 32, ¿no? En cuanto al tema que tiene que ver con las redes, con los movimientos sociales. Quiero comentarles que este punto de vista es un punto de vista alentado por mi opinión personal. En el caso, yo quiero decirles que el movimiento Yo Soy 132, ¿sí me escuchan todos? Ok. Bueno, en el caso del movimiento Yo Soy 132, yo creo que eh, pudo comprobarse que en el movimiento que se dio en la famosa visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, pudo comprobarse que en la mayoría de las protestas que existían en cuanto a su persona y su presencia en esta universidad era proveniente de alumnos de esa misma universidad. Sin embargo, yo creo que en sus inicios el movimiento tomó una posición muy preponderante, muy importante en esta elección, porque tuvo la oportunidad, tuvo los espacios, tuvo el apoyo ciudadano, yo creo, en algún momento, para poder fijar una agenda de libertades, una agenda donde se notara y se hiciera notar la necesidad de la participación ciudadana en las decisiones, y que no solamente unos cuantos fueran los que decidieran el rumbo de este país. Yo creo que el movimiento se desvirtúa en el momento que es infiltrado. Quiero aclararlo porque ahorita estuve leyendo algunas cosas que es sobre el movimiento del 132. Yo quiero decirles que el movimiento como tal es un movimiento interesante, un movimiento de estudiantes, un movimiento sano, pero para mí en lo personal yo no puedo estar a favor de un movimiento donde en Oaxaca, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en el sur del país, es encabezado por gente que tuvo que ver en el movimiento del año 2006, la famosa APO que se dio en Oaxaca, y de triste recuerdo para nosotros. Para mí, en lo personal, ese no es el movimiento del 132. Entonces yo creo que es muy importante que consideremos que este movimiento tiene sus orígenes en un movimiento estudiantil serio, en un movimiento estudiantil de jóvenes que están viendo que el país puede transitar hacia una ruta de la impunidad, de la falta de libertades, pero, pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de ver que este movimiento en su momento fue capitalizado por gente de la izquierda. Esa parte creo que está muy clara. Quien no la quiera ver, quien me quiera ahorita a mí decir que este movimiento es verdaderamente estudiantil, que está avalado por solamente instituciones
estudiantes, perdón, bueno, a mí me lo pueden decir, sin embargo, yo veo otras cosas. Estoy viendo también aquí algunos comentarios donde se dice que el movimiento fue acompañado también del Sindicato Mexicano de Electricistas, que están muy identificados así con la izquierda. Y bueno, yo creo que es muy importante que este movimiento pueda tener una, una dirección totalmente definida. Yo creo que debe de tomar de manera seria una agenda. No, no solamente vamos a resolver el problema bloqueando el acceso a Televisa o bloqueando el Paseo de la Reforma o marchando. Eso no nos va a servir de nada. Yo creo que lo más importante es que están las propias universidades, están los propios foros, están los medios de comunicación. Y yo creo que es muy importante que nosotros eh, tengamos, tengamos mucho cuidado y pongamos atención en la manera en la que el movimiento se va desarrollando. Yo confío plenamente en que el movimiento va a tomar una, una posición seria, responsable, de propuesta, de, ¿por qué no decirlo?, de observación, de marcaje personal al próximo gobierno. Y yo creo que a través de eso se puede ir fijando una agenda. Yo les quiero poner un ejemplo. En el caso del movimiento Yo Soy 132. Este movimiento debe y está a tiempo de poner una agenda seria, una agenda definida, una agenda totalmente estructurada para poder convertirse en una verdadera fuerza política de influencia. El ejemplo claro es el que tenemos con el candidato López Obrador. El candidato López Obrador en el 2006 pudo haber tomado una posición seria de decir, bueno, sí, los números aquí no están favorables a pesar de que existe una, una, una clara manipuleo de los resultados y toda la cuestión que él estuvo diciendo. Sin embargo, López Obrador en ese momento tuvo la gran oportunidad de convocar a una gran alianza nacional, de fijar una agenda clara, de estar revisando y de estar auditando y de estar formando una agenda de crítica constructiva hacia el, el presidente Calderón. Y hoy, el día de hoy, el candidato serio, el candidato propositivo, el candidato de las grandes masas, el candidato de la propuesta habría sido López Obrador. Y López Obrador seguramente se hubiera convertido en el presidente en este periodo. Entonces yo creo que pueden tomar este ejemplo, podemos tomar como ejemplo esta situación eh, eh, y considero que el candidato López Obrador tiene, perdón, los chicos del movimiento Yo Soy 132 tienen la gran posibilidad de fijar una agenda seria, una agenda de compromisos, una agenda de observación y de fiscalización incluso hacia el próximo gobierno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver, ¿qué otra pregunta? A ver, aquí alguien me pregunta cuál es la tendencia del Centro de Estudios Económicos de México. Yo les quiero platicar que la consultoría que nosotros tenemos, somos un grupo de 6 personas que estamos encabezando esta consultoría en varios temas. Hemos trabajado con candidatos de todos los partidos. No tenemos una ideología definida. En este momento yo, en esta charla, estoy teniendo comentarios, por eso quise aclarar que eran percepciones personales. Yo quiero decirles que en esta elección estuvimos colaborando incluso con un candidato del PT. Sí, en serio, Víctor, así es. Con un candidato del PT, estuvimos trabajando con 2 candidatas de Acción Nacional, estuvimos trabajando con una candidata diputada del PRI, con un candidato senador de la izquierda. Entonces, esa es nuestra agenda. Nuestra ideología es una agenda de ayudar a los candidatos, de ofrecerles
los servicios que nosotros consideramos de manera profesional poder hacerlos y no tenemos absolutamente ningún compromiso con nadie. Bueno, ¿qué otra cosa? Por aquí alguien preguntó sobre las herramientas de marketing político e intenciones que viste en las campañas. Bueno, yo creo que en la campaña de Cuadri fue una campaña muy interesante. Al principio muchos ni siquiera entendíamos el tema de la combi. Si muchos de ustedes pudieran ver, sobre todo para los que no son mexicanos, pudieran acercarse en YouTube, encontrar los spots del candidato Gabriel Cuadri. Yo creo que tuvo una campaña inteligente, tuvo una campaña donde utilizó todos los mecanismos de, de, de persuasión hacia con el electorado. Yo veo que en el caso, por ejemplo, de López Obrador, tuvo un excelente manejo en las redes sociales, tuvo una estrategia sólida, una estrategia totalmente definida, no cambió el eslogan de la campaña, siempre el cambio verdadero fue su eslogan principal. Yo creo que aquí, lejos de hacer una crítica, yo quiero hacer un reconocimiento a la campaña López Obrador, que es una campaña que, a pesar de tener a un candidato que arranca con muy altos negativos, según nos lo dice encuestadoras serias como Parametría, donde trae los negativos muy fuertes, López Obrador no solamente logra rebasar los negativos, sino que se empieza a posicionar con puntos positivos, tiene un desempeño sobresaliente, su manejo en medios es bueno, su identidad gráfica es mucho mejor, el discurso, a pesar de que tiene sus variaciones, es mucho menos fuerte que lo que encontramos en el año 2006, y esa parte yo creo que hay que reconocer. Donde sí tenemos que platicar es en el tema de Josefina, ¿no? Que en el tema de Josefina, bueno, a mí en lo personal se me hace una muy buena precandidata, pero se me hizo una muy mala candidata. Así como Ernesto Cordero a mí se me hacía un mal precandidato, seguramente habría sido un mejor candidato a la presidencia de la República. Yo les quiero platicar que en el caso de Josefina, el hecho de estar cambiando la imagen, de estar cambiando cada tercer día el eslogan, de estar el tema de no lograr y seguir creyendo que las concentraciones multitudinarias iban a funcionarle. Bueno, yo creo que eso no le funciona al PAN, ¿no? Y considero que es muy importante mantener un solo mensaje, mantener una sola imagen, que el mensaje se transmita de manera correcta, que conecte. No es posible que la candidata mujer no conectaba con las mujeres, no es posible que el candidato Peña, que es el candidato más joven de este grupo, no conectara precisamente con el grupo de los jóvenes. Es una parte que se nos debe de quedar tarea el explorar qué es lo que está pasando. Ahora, algo que está comentando Carlos sobre el tema de qué opinión me merece la subestimación de las encuestas a favor de Peña. Yo creo que lo que pasó en el tema de las encuestas, yo no voy a demeritar el trabajo de las casas encuestadoras, pero yo creo que las encuestas no pudieron haber estado equivocadas 8 o 10 encuestadores. Yo lo que creo es que hubo un cambio en el comportamiento de la población. Yo creo que la gente, tomando en cuenta la situación de seguridad que está viviendo el país, tomando en cuenta todo el bombardeo mediático que tiene de las campañas, de las encuestas, en las llamadas telefónicas a sus casas, al telemarketing, a toda la colección de ataques que tiene la ciudadanía. Yo creo que la gente estuvo mintiendo en el levantamiento de las encuestas. Pero cuando se da el, la votación, y cuando la gente está votando en la encuesta de salida, que es una votación que se hace de manera secreta en una simulación de papeleta, la gente aún ahí todavía está mintiendo, pero la gente traía una decisión, mucha gente traía una decisión de no apoyar
a Enrique Peña. La gente se sintió utilizada con el manejo de las encuestas porque decía, bueno, pues yo ni siquiera sé por quién votar, pero veo que en la encuesta fulana, pues aparece Peña 15 puntos arriba, ¿no? Entonces, yo creo que hubo una sobreestimación, la gente no está confiando en las encuestas, vamos, hay que revisar, traemos temas de rechazo en las encuestas de alrededor del 40, del 35% de rechazo. Eso habla de que la gente no quiere contestar encuestas y podemos tener ahí, dejar en la mesa esa posibilidad de que la gente estuvo mintiendo, de que la gente no estuvo diciendo su verdadero sentido del voto porque no confiaba en las encuestas. Sin embargo, cuando se enfrentó a la boleta electoral en esa urna, pues la gente votó. Y no necesariamente la gente que dijo que iba a votar por Peña lo hizo el día de la jornada, yo creo. ¿Qué opino de la impugnación de la elección presidencial, en particular el financiamiento a través de los monederos electrónicos? Bueno, yo creo que en el caso de los monederos electrónicos es un tema que tienen que resolver las autoridades. Yo creo que es un tema que tendremos todavía algunas sorpresas. También considero que la situación de los monederos es una cortina de humo para que López Obrador siga teniendo a un movimiento y pueda incluso seguir con su movimiento y su aspiración hacia el poder presidencial para la próxima elección. Pero considero que es un tema que tiene que revisarse. Yo no ni soy abogado ni conozco la impugnación a detalle y yo creo que sería irresponsable que yo diera una opinión. Yo creo que se tienen que deslindar responsabilidades, se tiene que ver quién está atrás de esa, de esa estrategia. Yo creo que se está crucificando a la tienda Soriana. Yo creo que Soriana le pudo haber vendido los monederos electrónicos a quien sea, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido algún monedero electrónico de cualquier tienda departamental y no quiere decir que esa tienda departamental haya comprado mi voluntad, así como se pudo haber comprado en Soriana, se pudo haber comprado en Chedraui, se pudo haber comprado en Walmart, se pudo haber comprado en Comercial Mexicana o en cualquier tienda departamental. Yo creo que aquí lo que hace Soriana es establecer su relación meramente de negocios y el tema va más allá de lo que es Soriana. El tema va más allá, el tema requiere una investigación seria de dónde vengan los recursos que se maneja, que es del banco Monex, cómo entró el dinero al banco, cómo se hacen los traspasos a las tarjetas de regalo, a los monederos, pero yo sí en lo personal creo que de manera muy irresponsable se está crucificando, se está culpando a Soriana, cuando Soriana solamente estableció un tema de negocios, ¿no? Y pudo haber sido un negocio con el PRI, un negocio con el PAN, un negocio con el PRD o un negocio con cualquier gobierno, con cualquier empresa, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a ver otra pregunta. ¿El mapa electoral tiene relación con el nivel económico de los estados? Evidentemente sí, claro que sí. Yo creo que no solamente es el nivel económico, bueno, el nivel económico es la punta del iceberg. Yo creo que en el caso de muchos de los estados, bueno, vemos que donde hay mayor marginación, el PRD avanza bien. La gente está, mientras la gente que vota por el PAN, incluso alguna gente, algún sector ahí, algún segmento pequeño del PRI, está votando por estabilidad, está votando por que las cosas en el país financieramente vayan bien. Digo, traemos un gobierno federal que es criticable en muchas cosas, pero que en el manejo de la economía ha sido un gobierno bastante responsable. Este, yo creo que la gente en las zonas urbanas, la gente que tiende a votar por el PAN y un poco al PRI vota en función un poco a a cuestiones de- en alusión a que pues, son personas que tienen trabajo, que quieren que las cosas sigan igual, a lo mejor que sigan un poco mejor, que crezca la economía, pero están buscando la continuidad. Y en el caso de la gente de las zonas más marginadas, está optando
hay un mensaje correcto que se hace hacia el PRD principalmente, pues donde la gente necesita comer. La gente requiere de cuestiones de tipo elemental, y la gente está preocupada por qué va a comer mañana. Y si el discurso de la izquierda, o en algún momento el discurso del PRI, ha tenido unos episodios, ha tenido sus momentos de meter una agenda social importante, evidentemente es el avance que pueden tener los partidos, y permean muy bien en las zonas marginadas, principalmente el PRI, que históricamente así había estado, y ahora vemos a un PRD que está bien posicionado en las zonas rurales, y un PRD bien posicionado en los estados más pobres del país. Vamos a ver qué otra pregunta. A ver, yo aquí veo que me traes ganas, Víctor, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, aquí me comentan, bueno, Claudia, me estás preguntando cómo vi el uso de los souvenirs. Sí, evidentemente, digo, fue excesivo, desde una pluma, desde un bolígrafo. Había gente que tenía playeras, por ejemplo, veíamos en el caso de Jalisco, en el estado de Jalisco, veíamos, por ejemplo, souvenirs que no costaban 5 pesos, costaban a lo mejor camisas bordadas de 200 pesos, y que eran regaladas a la gente. Vimos también un exceso en el tema de pues estaban regalando llaveros caros, estaban regalando cilindros para agua, tazas de cerámica para café, totalmente con publicidad de los canales. Sí fue excesivo, evidentemente. Yo creo que tiene que ver mucho el tema de la fiscalización. Yo puedo mandar a imprimir 1000 playeras y facturo 100, ¿no? ¿No? Yo reporto que repartí 100 playeras, pero a lo mejor imprimí 10,000. Entonces, bueno, ahí había forma de tener un manejo, un sesgo. Sin embargo, en el manejo de las lonas impresas, de los espectaculares, de las vallas, pues había una situación de mayor control. Entonces, tomando en cuenta eso, bueno, pues se genera que haya un exceso en el reparto de este tipo de souvenirs. Y bueno, a mí me tocó ver en una campaña en Puebla candidatos que estaban regalando memorias USB, o sea, el pendrive que conocemos. Los candidatos lo estaban regalando, memorias de 2 gigas, que a lo mejor tienen un costo de 8 o 10 dólares, 90, 100 pesos aquí en México, y que eran regalados a los estudiantes de preparatorias y de tecnológicos. Bueno, entonces ahí tenemos que tener la capacidad de análisis y decir, bueno, ¿cuánto nos costó esta elección? Y yo creo que el tema del gasto excesivo tiene, tiene mucho que ver, no solamente el PRI, tienen que ver todos los partidos. El PRD lo hizo, el PAN lo hizo, hay cooptación de votos por todos lados, y yo creo que es un tema que debe de perfeccionarse en la legislación y sobre todo en la cultura democrática de México. Bueno, yo creo que eh, vamos a concluir esta charla. Yo quiero agradecerles a ustedes. Bueno, antes que le quiero contestar a Antonio Hernández, que me está diciendo, aunque es muy pronto, pero tan probables crees que sean las candidaturas de Marcelo Ebrard por el PRD y de Rafael Moreno Valle por el PAN en el 2018. Yo creo que tenemos que esperar. Cualquier cosa puede pasar. No sabemos qué pueda pasar en el PRI. Yo creo que Peña llega a un gobierno donde no va a tener mayoría en el Congreso, donde va a tener que establecer muchas alianzas. Va a estar muy vigilado. La gente va a estar muy pendiente de que el regreso del PRI sea distinto a lo que habíamos visto antes. Yo confío en que ese regreso le ayude al país y no le perjudique, como muchas veces hemos comentado.
Entonces, yo creo de manera muy, muy importante que es muy delicado en este momento adelantar escenarios. Yo veo a un Marcelo Ebrard muy posicionado, a un Marcelo Ebrard de una izquierda moderna, de una izquierda seria. No veo yo a López Obrador en el 2018, no lo veo. A lo mejor habrá algún partido que decida postularlo, pero no creo que sea una buena estrategia. Pero yo creo que en el caso de Moreno Valle va a ser un tipo que hay que estarlo monitoreando. Moreno Valle viene también del PRI, en su momento tiene ahí algunos nexos con gente de Nueva Alianza y con gente del Baester, Gordillo. Yo he estado en Puebla muy seguido, veo muchas cosas buenas, también recibo comentarios no muy atinados, pero considero que sería muy irresponsable en este momento establecer y adelantar que Moreno Valle pueda ser candidato del PAN a la presidencia. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes, dependerá mucho de la renovación que se dé en Acción Nacional, dependerá también mucho de los movimientos que puedan darse en la izquierda mexicana, y depende mucho también de cómo le vaya a el PRI, cómo le vaya a Peña en estos 6 años y en este regreso inminente del PRI a la presidencia mexicana. Muchas gracias a todos. Les quiero agradecer al Marketing Político en la Red esta oportunidad. Le quiero agradecer de manera especial a Melanie, que me tuvo mucha paciencia para explicarme cómo funciona este nuevo sistema tecnológico de comunicación. A Daniel, te quiero agradecer, David, de esta presentación. Y bueno, le quiero invitarlos a que nos sigan en Twitter, en @LuisMSantibanes o a @socio-económico, que es la dirección de Twitter del Centro de Estudios Económicos de México. Estamos para servirles, vamos a poder platicar mucho por Twitter y estamos a la orden. Muchas gracias.